¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Nosotros vamos a dar a explicar el capítulo 2 del GATT a la OMC. Voy a empezar con el Romanos 1, Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. Los intercambios comerciales se han visto incrementados cada vez más entre países. Entran en una creciente interdependencia mediante el mismo mencionado. Por la década de los 1930, cuando el mundo atravesaba un periodo de depresión económica muy intensa, muchos gobiernos trataron de protegerse con la creación de obstáculos al comercio en diversas formas. Estas son aranceles elevados, contingentes de importación, control de cambios, etc. Durante la Segunda Guerra Mundial se hizo patente el riesgo de estas restricciones. Gravitarán sobre todo los países de manera permanente. Si no se intentaba restablecer lo más pronto posible el sistema de intercambio multilateral que unía las diversas naciones antes de dicha depresión económica. El Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercios es el fruto principal de los esfuerzos realizados en este sentido. Para que no se desvíe mucho, porque el GATT está en inglés, sus siglas al español significan Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Quedando claro esto, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones se encontraban destruidas y deshechas. Necesitaban adquirir bienes de consumo e insumos en mercados internacionales, pues dadas sus particulares circunstancias, difícilmente podían producir lo necesario para satisfacer a su pueblo. Bueno, siguiendo con la siguiente parte, voy a hablar sobre los antecedentes y origen. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, el comercio creció en menor proporción a la producción. Los principales países elevaron sus aranceles. En la conferencia de Bretton Woods, que sucedió en 1944, surgió el fundamento internacional y el Banco Mundial, que sentaría base para la creación de la Organización Internacional de Comercio, que se encargaría de supervisar un convenio internacional en ese entonces. Luego, en 1946, el Consejo Económico convoca una conferencia sobre comercio y empleo, donde trata de establecer la Carta de Havana, que cuenta con 106 artículos y 16 anexos. Para lograrlo se menciona cuatro medios. El primero va a ser el desarrollo económico y reconstrucción. El segundo va a ser acceso a todos los países en condiciones de igualdad a los mercados. El tercero va a ser la reducción de los obstáculos al comercio. Y por último, el cuarto va a ser con consultas y cooperación en el seno de la Organización Internacional de Comercio. Luego, en 1947, se lleva a cabo una negociación arancelaria multilateral con un objeto de demostrar por anticipado lo que podrían ser las negociaciones arancelarias. Em, 23 países decidieron entrar en vigor una parte de la carta. Esta parte toma el nombre del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, como nosotros conocemos, la GATT. El 30 de octubre de 1947 entra en vigor hasta el 31 de diciembre de 1944. Al fracasar la GATT, la OIC, que es la Organización Internacional de Comercio, emerge como el único instrumento de regulación de los intercambios mundiales. El GATT inicia sus acciones en 1948 con 23 países, formado por 31 artículos. Presenta un instrumento encargado de promover intercambios entre sus miembros con base en la eliminación de restricciones y la reducción de aranceles. Lo fundamental dentro de las negociaciones de la GATT entre los miembros participantes son los concesionarios arancelarios, que aceptan el compromiso de no incrementar los aranceles aduaneros por encima de las tasas ya negociadas. Desde sus inicios,
La GATT fue concebido como un simple acuerdo comercial, pero ahora se convirtió en una verdadera organización internacional, reuniendo todos los elementos para hacerlo, como ser uno, el tratado, o sea, el acuerdo general. Dos, los órganos permanentes, que serían las reuniones de las partes contratantes, el Consejo de Representantes y Secretariado General con un director general. Y por último, tres, un presupuesto al que contribuye cada parte contratante en función de su participación en el comercio internacional. Los principios fundamentales del GATT. Sus principios fundamentales del GATT son la no discriminación, la reciprocidad, la igualdad de los estados y la reducción o eliminación de aranceles y tarifas. La no discriminación. Este principio se da básicamente en dos vertientes, la NMF y el trato nacional. La NMF, que es la nación más favorecida, quiere decir que debe haber un trato igual para todos los países miembros. El trato nacional quiere decir que debe haber un trato igual para mercancías nacionales y extranjeras. El segundo principio es la reciprocidad. Quiere decir que cada parte contratante tiene un derecho. Un ejemplo sería el acceso a los mercados de otros países socios comerciales sobre una base, pero también una obligación de corresponder con concesiones comerciales sobre una base. Como inciso C está la igualdad de los estados. A diferencia del Fondo Monetario Internacional, el GATT es más democrático, pues sigue con la primicia de un país, un voto. Claro está que esta igualdad formal encuentra en la práctica comercial su contraste. Como inciso D está la reducción y eliminación de aranceles y tarifas. Los impuestos, de una vez consolidados por los miembros, deben negociarse y reducirse de forma gradual y paulatina. La ampliación de los mercados regulados solo vía tarifa y arancel implica que las mercancías deben circular libremente por los territorios sin discriminación de origen o procedencia. Esto es después que, una vez que las mercancías han pagado sus impuestos en la aduana, dicho producto está reputado como de origen nacional, no pudiendo ser objeto de impuestos o cargas especiales. Ahora bien, dichos principios constituyen parámetros que deben alcanzarse, ya que la práctica del GATT muestra variedad de interpretaciones, excepciones y contracepciones de cada principio, y cada país asimila, aplica y observa de acuerdo con su propia política comercial en turno. El GATT es un foro de negociación de un marco normativo, cuadro que orienta las políticas comerciales de sus miembros y soluciona los conflictos entre los mismos. Como tres tenemos el contenido del GATT. El GATT consta de cuatro partes. Como primera parte es la cláusula del trato nacional y de la nación más favorecida. Como parte 2 está la sección sustantiva y relevante del acuerdo, formado por las disposiciones obligatorias para las partes contratantes. Como parte 3 está formada por los preceptos adjetivos de acuerdo referentes a los procedimientos de adhesión por parte de los países interesados en convertirse en partes contratantes. Y como última parte son los artículos resultantes de la reforma al articulado general del acuerdo aprobado en la ronda Kennedy, reformando por los principios que las partes contratantes reconocen la relación con las necesidades de las partes contratantes en desarrollo.